chicos, primero vamos a empezar con el tema de frutas. Bueno, con el concepto empezamos que los órganos de la fruta son los órganos de la fruta y van a contener la semilla. Y esto se va a llegar a consumir después de la maduración, pero este tiempo va a depender del lugar donde se lo produzca, quiénes lo produzcan, cómo se produzca, ¿ya? Lo importante acá es dentro de la estructura física. Primero vamos a observar que tiene tres partes principales. Por lo general se le toma como un modelo al durazno. Primero vamos a tener un pericarpo o también conocido como exocarpo, que es toda la piel que está aquí afuera que recubre a la fruta. Ya, estas son envolturas extras que van a llegar a contener celulosa. Puede ser comestible si es que no es gruesa, como en el caso del durazno, y no comestible si es mucho más gruesa, como en el caso de las naranjas, de un plátano, por ejemplo. Dentro del mesocarpo viene siendo la parte intermedia, todo esto que está aquí adentro. Esta es la pulpa comestible, 100% comestible. Ahora, dentro vamos a tener el endocarpo, que acá se lo puede reflejar como con esta pepa. Ya es una semilla que puede ser comestible si es que es una semilla. Ahora, no comestible en el caso de que se considere como un hueso. En este caso, esta pepa viene siendo el hueso del durazno. ¿Ya? Ahora, para el consumo tenemos que diferenciar 4 tipos de frutas. Primero vamos a tener las frescas, que estas son consideradas con una madurez adecuada, donde su porcentaje de agua es alto y va a mantener su estructura física, o sea, está bien definida. Dentro de la fruta desecada esta se diferencia por la maduración prolongada y tenemos como un ejemplo a las pasas, ¿ya? Su porcentaje de agua reduce, pero su estructura todavía se va a mantener su estructura física. Otra clasificación sería la fruta seca, que estas van a estar contenidas dentro de un endocarpio leñoso, ¿ya? Es decir, a estas sí o sí hay que pelarlas. Y por ende, estas tienen mucha más celulosa, pero así también contienen compuestos aromáticos que llegan a ser irritantes o no son bien tolerados, como en el caso de los manís o las almendras. Hay personas que suelen ser alérgicas a estos componentes. Por otro lado tenemos a las frutas deshidratadas, que estas se llevan mediante procesos tecnológicos, podemos obtener las frutas deshidratadas. En este caso, la idea principal es conservar lo mínimo de agua. Ahora, dentro de la composición, en un promedio vamos a tener entre 75 y 90% de agua dentro de las frutas frescas. Esto va a variar también. Ahora, la celulosa. Esto vamos a encontrarlo mucho más en el exocarpio, es decir, en la piel externa, porque este es un polisacárido de reserva, es decir, a esta se le considera un tipo de fibra insoluble, eso es lo importante, ¿ya? Ahora, según esta celulosa vamos a poder clasificarlas entre las acuosas, otras con mayor pulpa y las de tipo secas. Las acuosas van a estar... son características porque en estas vamos a ver los tabiques blancos y finos. Ahora, los tabiques de hemicelulosa son aquellos que se encuentran dentro de los gajos, por ejemplo. Y aquellos tabiques blancos que son similares a la celulosa son los que están alrededor o más cerca del exocarpo. Entonces, esto igual va a variar mucho, depende de la madurez y dónde se procede o dónde se produce. Y en el caso de las secas, estas van a tener un mayor contenido celulósico leñoso, por tanto tienen mucha más dureza y resistencia. En este caso, al ser resistentes, necesitan mucha más masticación. Imagínense que la fibra es como aquel componente que abraza a los demás nutrientes y evita que estos se digieran. Por eso es que las heces son mucho más voluminosas, porque dificulta el proceso de digestión o lo enlentece, por así decirlo, ¿sí? En este caso les puse de ejemplo la quiza, que primero se debe remojar sí o sí porque es seca, es dura. Luego se debe cocer y en algunos casos podemos pasarla por tamiz para reducir el porcentaje de celulosa. Ahora, otro componente que tiene las frutas principalmente son las pectinas. Estas pectinas primero se encuentran como las propectinas dentro de las frutas inmaduras, que funcionan como un cemento intracelular. Esta va a madurar y procede a ser una pectina, y esta ya está lista para su consumo. Y en este caso, la pectina es bastante soluble. Más adelante vamos a ver a qué se refiere con soluble en agua caliente. Ahora, la pectina, si es que se pasa de la maduración o de su tiempo de maduración, se va a transformar en un ácido péptico. Que esto también se puede dar por un exceso en la cocción. Por ejemplo, nosotros podemos fabricar jaleas caseras de frutas.
En este caso, la pectina, al ser soluble y al acidificarla y aumentarle un azúcar, se va a volver en una jalea. Pero si nosotros dejamos, esta jalea de hecho tiene que ser primero hecha en una temperatura alta, debe ser en un medio caliente. Esto se lo deja, imaginen que exceden el tiempo en el cual se le debe cocinar la jalea. Esta no se va a gelificar, porque en cuanto cumple su tiempo de cocción, se lo enfría y toma la característica de un gel. Entonces, si nos pasamos de este tiempo de elaboración de la jalea, no se va a gelificar como tal. Ahora, otros componentes que también tienen van a ser los ácidos orgánicos. Tenemos aquellos que son los volátiles y los no volátiles. Dentro de estos volátiles vamos a resaltar mucho más al málico, al ácido málico, que este actúa como un tipo de laxante. Y dentro de los no volátiles vamos a resaltar al ácido cítrico. También van a tener compuestos aromáticos, que estos se van a volatilizar en la cocción, por lo tanto llegan a perder aroma y sabor. Bueno, más que todo emiten el aroma y va a reducir su sabor porque se están perdiendo estos compuestos aromáticos. Tenemos a los ésteres y a los aceites esenciales y resinas. Dentro de estos aceites esenciales es importante porque los aceites sulfurados van a ser aquellos que les den esta característica de dulces, por así decirlo, que tengan un aroma agradable. Aquí les puse un ejemplo de las fresas, qué componentes actúan dentro del aroma y la dulzura de la maduración. Ahora, por otro lado, es importante los pigmentos que van a tener los vegetales. Primero podemos ver a los flavonoides, que van a ser aquellos de color verde y blanco, los cuales van a disminuir el colesterol HDL o los de muy baja densidad, que es así conocido como el colesterol malo, que esto es cuando estos HDLs aumentan en cantidad, son un factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares, porque en vez de llevar el colesterol, los triglicéridos al hígado para su degradación, los van a movilizar hacia las arterias para que acá se desarrollen ateromas y demás. Y esto provoca enfermedades cardiovasculares. Ahora, otro componente son las antocianinas, que estos son de un color rojo más oscuro, y también las de tipo azul. Estas aumentan el flujo sanguíneo y va a disminuir la inflamación cardiovascular. Por ejemplo, aquí tenemos las ciruelas, los arándanos, y en los flavonoides, aquellos que en su mesocarpo sean verdes o blancos. Ahora, blancos podrían ser las manzanas, las peras. Ahora, el licopeno son aquellos que son aquellos pigmentos de color rojo, por ejemplo, el tomate, la sandía, los pomelos. Estos van a llegar a reducir el riesgo a cáncer de próstata y van a prevenir enfermedades cardiovasculares también. Por otro lado, el betacaroteno actúa como un antioxidante, captando los radicales libres. Estos radicales libres promueven a que el envejecimiento del cuerpo o del organismo sea mucho más rápido, ¿ya? Y lo que hace este betacaroteno es atrapar estos radicales libres para tratar de frenar el envejecimiento fisiológico normal del cuerpo. Por otro lado, va a mejorar el sistema inmune y también reduce el riesgo a cáncer. Por otro lado, otro pigmento es el carotenoides, que estos los vamos a encontrar de color amarillo y naranja también, que van a combatir el estrés oxidativo y llegan a mejorar el sistema inmune. Aquí podemos ver las naranjas, los melocotones, las piñas, ¿no? Por otro lado, vamos a tener los minerales. Estos igual bueno, en las frutas es menor que en las verduras. Las verduras tienen mucho más minerales que las frutas. En este caso, las frutas frescas van a tener una menor cantidad de cloruro de sodio, fósforo y hierro. En cambio, las secas es al contrario, van a tener mucho más fósforo, hierro, y en este caso se le aumenta el calcio a algunas. O bueno, algunas tienen mucho más calcio. Pero en ambas es elevado el contenido de potasio. Ahora, las vitaminas, son mucho más ricas las vitaminas dentro de las frutas, y estas se van a contener en sus cáscaras, ¿ya? Lo malo es que muchas veces no se consumen algunas frutas con cáscara, y a veces por los métodos de cocción se van a llegar a perder las vitaminas. Ahora, la variedad de vitaminas y el porcentaje de vitaminas que tenga también va a depender mucho del tipo de fruta que sea y dónde se lo produzca. Por otro lado, algo importante acá a recalcar es los carbohidratos que va a tener la fruta, porque es el macronutriente mayoritario dentro de este grupo de alimentos, ¿ya? En promedio, las frutas frescas tienen el 13% y las frutas secas del 7 al 20%.
¿Qué pasa? En una primera instancia vamos a tener al almidón y a los ácidos orgánicos, que estos por maduración en una segunda fase van a volverse monoidisacáridos. Ahora, la clasificación según el porcentaje de carbohidratos se lo hace según la tabla de rubros. Vamos a tener aquellas de tipo A, que son de 5 a 10%. Para diferenciarlas del tipo B, que es de 15%, vamos a tomar en cuenta que son las frutas más dulces y mucho más líquidas, para que no se aprendan como que de memoria, sino tengan un poco más de intuición al diferenciar las de tipo A y de tipo B. En este caso, más dulces: la ciruela, el damasco, el durazno, la frutilla, la sandía, la piña, son mucho más dulces. Ahora, en el caso de los líquidos, los cítricos son tienen mucho más porcentaje de agua. El melón, la naranja, la sandía igual tiene un alto contenido de agua. Entonces, esa es la principal diferencia que vamos a tener entre estos dos grupos, ¿sí? Que son más dulces y más líquidos. En el caso de las de tipo B, estas ya en su mesocarpo son mucho más firmes. Por ejemplo, al cortarlas o al pelarlas no liberan tanta cantidad de agua como lo haría una sandía, una piña. ¿Ya? Ahí tenemos a la manzana, al plátano, peramota, papaya, pera, pacay. No liberan tanta agua al momento de cortar o pelarlas, ¿ya? Por otro lado tenemos a las desecadas, que estas van a ser las ciruelas, el higo seco, el durazno orejón, las uvas pasa. Y como último, las secas, que acá vemos a las almendras, avellanas, maní tostado, nuez, castañas. Y las frutas también tienen un porcentaje de proteína que es muy bajo también, pero es más importante dentro de las frutas secas, porque estas llegan a tener de un 15 a un 20%, mientras que las frutas frescas y las desecadas suelen ser de 1 a menor de 2%, del 2%. Ahora, las proteínas llegan a ser incompletas y se pierden, esto a causa de la celulosa, por lo que ya les expliqué que la celulosa es un tipo de fibra que como que abraza a los componentes alimentarios, y esto evita que se digieran, entonces por lo tanto aumenta el volumen de las heces fecales, ¿sí? Ahora, dentro de las grasas, las frutas frescas no tienen un contenido de grasa importante, de hecho es 1%, la única fruta que tiene relevante es la grasa, ya que es un 25%. Ahora, dentro de las frutas secas, sí, estas sí van a tener de un 40 a un 60% de grasas. Ahora, dentro del consumo vamos a ver de dos tipos, las de tipo crudos y las de tipo cocido. En las crudas tenemos las enteras, picadas y en forma de puré. Y ahorita explicamos estas dos, cuál es la diferencia. En las enteras y en las picadas también se los come con o sin cáscara. La ventaja de estas es que muchas veces, en la mayoría de las veces, al ir crudas, van a mantener sus vitaminas, sus minerales y asimismo su fibra. En la entera más que todo se mantiene, porque en la picada ya llegamos de alguna manera a subdividir la fibra. En el caso del puré, aquí ya existe una ruptura mecánica de la celulosa, porque nosotros lo pasamos por un sedazo para que se llegue a esta consistencia de puré. Entonces, esta la hace de fácil digestión porque ya no tiene celulosa, o sea, la celulosa ya está bastante disgregada. Ahora, en el caso del zumo y del jugo, el zumo va a ser solo el extracto de la fruta y tienen que diferenciarlo. Zumo solo es el extracto de la fruta y el jugo va a ser la fruta mezclado con otro líquido. En el caso del zumo, al ser solo el extracto de la fruta, va a ser sin celulosa, pero llega a mantener los principios nutritivos. Ahora, el jugo puede o no contener celulosa, pero por lo general sí contiene, porque imagina que preparas un jugo de leche con plátano, solo pelas la cáscara, el exocarpo del plátano, y lo demás ingresa al jugo, entonces sí contiene celulosa. Claro que está igual, está dividida por la acción mecánica de la licuadora, pero aún contiene la celulosa. Dentro de las de tipo cocida vamos a tener a las compotas, que estas se hace una cocción de la fruta, ya sea entera o cortada, pero esta suele ser sin azúcar. Se puede servir solo la compota así una vez que se cocine, pero si queremos hacer purés de frutas, pues de la compota sacamos la fruta y la pasamos por sedazo. Y estas nos sirven para realizar las dietas blandas, que son de fácil disgregación. Ahora, dentro de las mermeladas y las frutas abrillantadas,
Estas, primero, las mermeladas va a ser la cocción de la fruta tamizada y la fruta brillantada es una cristalización de la fruta como tal. Estas las vemos más que todo en los panetones. Ahora, estos dos están elaborados con un alto contenido de azúcar y por ende también un alto contenido calórico. Entonces no se recomienda tanto el consumo de estas dos, a consumo diario me refiero. Ahora, dentro del jarabe y la jalea, acá también es importante diferenciar. El jarabe va a ser la cocción del zumo de la fruta más un azúcar. Por eso es que es un poco más líquido que la jalea, porque la jalea al solubilizarse la pectina en el agua caliente y añadirle el azúcar y luego acidificarla, la vamos a enfriar y esta por la acción de la pectina se va a gelificar. Entonces esa es la diferencia, que el jarabe es mucho más líquido y la jalea es un gel como tal. Ahora, dentro de los cambios de cocción vamos a ver primero los químicos, que tenemos aquí la ruptura de la hemicelulosa, la gelificación y dilución de la pectina, el ablandamiento de la celulosa, la coagulación de proteínas, que son cambios favorables dependiendo a qué dieta queremos llegar. Mientras que por otro lado, como un aspecto negativo, tendríamos la destrucción del 50% de las vitaminas, que es un porcentaje considerable ya. Y tenemos la volatilización de los compuestos aromáticos. Imagínense que al hervirlo, hacer un refresco de manzana hervido, claro, desprende un olor agradable, pero cuando tú ya pruebas la manzana hervida en el agua, como que pierde un poco de sabor. Entonces, es a la vez es un cambio favorable y no tan favorable, ¿sí? Ahora, también tenemos la dilución de los compuestos celulares en el medio de cocción, en el caso de que fuese con agua. Por otro lado, otros cambios físicos veríamos la disminución en el volumen, porque va a perder el agua que contiene el alimento cuando lo cocinamos, ¿ya? Ahora pasaremos al tema de las verduras. Y en este caso, ok. Primero, las verduras van a ser los frutos, semillas y hojas comestibles de las plantas. Estas se van a clasificar según dónde se producen. Vamos a tener los de tipo de raíz, que son los que crecen bajo la tierra, por ejemplo, el rábano, la zanahoria, la remolacha, el nabo, que son considerados raíz. Ahora, también tenemos tallos. Acá vemos al apio, las espinacas, el perejil, que suelen ser los tallos, que se consumen mayormente los tallos. Ahora, dentro de las hojas vamos a tener las acelgas, las lechugas, espinaca, berro, ¿ya? Y las flores, acá vamos a encontrar al brócoli, coliflor y alcachofa, que son como las flores de la planta. Ahora, los frutos van a ser todos aquellos que van a contener pulpa, como el pepino, el tomate, el zapallo, el zucchini. Y las semillas van a ser aquellas que estén envueltas en una capa, ¿ya? Las vainitas, las habas, las arvejas. Ahora tenemos que aprender a diferenciar entre vegetal y leguminosa, en específico en este caso. Porque la haba seca y arveja seca son leguminosas, pero vegetal va a ser cuando esté dentro de la vaina y la verdura esté fresca, el alimento esté fresco, ahí se considera vegetal. Mientras que si está seca, ya es una leguminosa y ya no tiene tampoco su vaina, porque a la haba seca te venden sin ningún tipo de cáscara. Sí, y es seco. Ahí se diferencia entre vegetal y leguminosa, en específico en estos dos. Ahora, dentro de la estructura física tenemos que ver los tejidos vegetales, que van a ser 5. El de tipo protector, que se encarga de cubrir la superficie de las hojas. El secretor, como su nombre lo dice, es como unas glándulas secretoras. Es similar a un organismo, un cuerpo humano, por así decirlo, porque también tiene tejido conductor vascular, que esto es como un sistema de tubos que va a conducir los nutrientes desde la raíz hasta las hojas de la planta. Es como si fueran las arterias y las venas dentro de nuestro cuerpo. Los tejidos vegetales también encontramos al de tipo sostén mecánico, que esto es firme. Ya esto es importante que se acuerden solo de esto, que es muy firme y que tiene también estos dos tipos, el esclerénquima y el colénquima, que uno es de tipo grueso y en aquí vamos a ver la lignina y algunos sales minerales, mientras que la colénquima es simplemente una estratificación que no es uniforme. Pero esto es muy específico, así que no es tan necesario que se lo aprendan, más que todo estos 5 tipos de tejido. Ahora, por último tenemos el parenquimatoso, que vamos a tener el de tipo clorofílico y el de reserva. El clorofílico se encarga de realizar la fotosíntesis en las hojas, ¿ya? Mientras que el de reserva va a acumular azúcares y almidón.
Ahora, en la composición química lo vamos a clasificar también según tabla de rubros con 3 grupos de A, B, C y también según el parénquima. Miren, por ejemplo, el de tipo A, que van a ser las hojas y los tallos, va a ser porque su parénquima es más de tipo clorofílico, por eso es verde. Mientras que, por eso también son hojas verdes, tallos. Mientras que las de tipo B, que suelen ser coloreados y frutos, tienen mucho más un parénquima de reserva, donde van a almacenar estos azúcares y almidones. Mientras que las de tipo C, al ser más feculentas, porque tienen mayor cantidad de almidón. Ahora, dentro de las proteínas, grasas y carbohidratos, simplemente acuérdense A, B, C, 2, 3, 2 en proteína. Grasas no tienen, no es relevante. Tienen muy poco porcentaje o casi nada. Mientras que los carbohidratos sí, porque esto va a aumentar. Las de tipo A, 5, luego va a subir a 10 y luego a 20. Es fácil de acordarse. Ahora, dentro de las proteínas, estas se van a llegar a coagular. Y estas tenemos las albúminas y las globulinas. Estas son de un bajo valor biológico porque no tienen una alta cantidad de tripsina y cistina. Ahora, dentro de las grasas, el compuesto que le va a dar el olor característico a los vegetales van a ser los terpenos. Y las grasas están en menos del 1%, por eso acá no se les considera, ¿ya? Y las grasas son ideales para dar en dietas donde necesitamos, o dietas de tipo hipocalórico. ¿Esto por qué? Por el contenido de agua que tiene, que es de un 97%. Claro, puede ser menos, pero llega hasta este porcentaje algunos vegetales. Ahora, ¿por qué es recomendable para las dietas hipocalóricas? Porque mientras más agua tenga el vegetal, menos es el contenido de kilocalorías. Por eso podemos darle en unas dietas hipocalóricas, justificar por qué le damos 4 porciones de vegetales al día o incluso más, ¿ya? Ahora, dentro de los carbohidratos vamos a tener 3 grupos: el almidón, el azúcar y los polisacáridos. Dentro del almidón encontramos la amilosa y la amilopectina. La amilosa es solo una cadena y la amilopectina es una cadena ramificada, mientras que el azúcar de los vegetales va a ser la inulina. Y los polisacáridos llegan a aumentar cuando madura. Ya a partir de este azúcar, a partir de esta inulina, mientras madura el vegetal, va a ir aumentando el almidón. Ahora, en el caso de la fibra, también tenemos la presencia de la celulosa y la hemicelulosa. Dentro de la celulosa, estas las vamos a encontrar más en las hojas, en los tallos y en las raíces. Mientras que la hemicelulosa vamos a encontrarlos más que todo en la pulpa y en aquellos brotes tiernos de los vegetales. Ahora, ácidos orgánicos que encontramos. Estos suelen estar libres o combinados con algunas sales. Y estos van a predominar más que todo en las hojas y en los frutos. Por eso en el tema de frutas les mencionaba que es más relevante ubicar más el ácido cítrico y el ácido málico. Ahora, en el caso de la selga y las espinacas, estos tienen igual el ácido oxálico, que estos se llegan a convertir en oxalatos, que interfieren en la absorción del calcio o de los lácteos. Por eso no se recomienda juntar estos 2 grupos de alimentos por estas características que tienen, por estos ácidos orgánicos, por los oxalatos, porque van a intervenir en la absorción del calcio. Ahora, los pigmentos, vamos a encontrar los caroténicos, que son los de color verde y amarillo, los clorofílicos, que son verdes netamente, las antocianinas, que son de color rojo y morado. Ahora, los fitonutrientes también están en relación a estos pigmentos. Por ejemplo, el betacaroteno, que es naranja, esta va a tener una función anticancerígena, mientras que el licopeno ayuda a la circulación del corazón, es rojo, corazón rojo, licopeno. Las antocianinas es un anti-envejecimiento, antocianina anti-envejecimiento. La clorofila actúa como un desintoxicante, mientras que los ácidos azufrados, que son de color blanco, como la cebolla, por ejemplo, refuerzan, ayudan en el sistema inmune. Por otro lado tenemos a la luteína, que es de un color más amarillo, que ayuda a la vitalidad de la piel. Por otro lado, los compuestos aromáticos que tenemos, estos se encargan de dar sabor y aroma y son bastante variados dentro de los vegetales. Tenemos a los ácidos esenciales, que estos lastimosamente se van a destruir y se volatilizan cuando entran en contacto con el calor. Por otro lado, los compuestos sulfurados, que son irritantes, y esto en personas que tienen problemas intestinales.
Por ejemplo, ¿dónde vamos a encontrar estos compuestos sulfurados? En los pepinos, rabanito, col, cebolla y repollo. Por eso estos alimentos no se recomienda de noche y menos crudo. Esto es importante porque en su menú estuve viendo que sí pusieron estos alimentos, entonces tienen que tener cuidado. En especial las coles igual, porque son flatulentas, ¿ya? Ahora, dentro del contenido de los minerales, es importante porque tiene gran cantidad de potasio, entre 200 a 400 miligramos por cada 100 gramos de alimento, pero son deficientes en sodio. Algunas también son ricas en calcio y hierro, pero esto depende de qué vegetal sea. Por otro lado, las vitaminas. En las coles vamos a encontrar mayor contenido de vitamina C y en las hojas verdes lo que es el ácido fólico y la vitamina K. Ahora, ¿qué cambios vamos a ver durante la maduración de los vegetales? Primero, ¿qué pasa con el color? Cuando es inmaduro, va a prevalecer o es mayormente la clorofila el pigmento. Por eso es que inmaduro es verde, ¿ya? Y cuando madura ya se empiezan a desarrollar más los carotenos, las flavonoides, antocianinas. Por eso vemos que los alimentos, que los vegetales cambian de color. Encontramos amarillos, rojos, naranjas. La pulpa cambia. Ahora, dentro del sabor, igual, cuando es inmaduro están a mayor predominio el almidón, ácidos orgánicos y los taninos. Estos al madurar se van a transformar en azúcares y proteínas, lo cual va a aumentar el dulzor y el valor nutricional. Pero por otro lado también va a reducir la acidez del vegetal. El aroma. Estos cuando es inmaduro no existe aroma, no tienen aroma los vegetales, mientras que cuando maduran ya esto se debe a los compuestos aromáticos. Entonces estos van a dar un aroma, un aroma específico a cada vegetal. Dentro de la textura aquí vemos a las protopectinas, que estas al madurar van a volverse pectinas solubles y esto ayuda al ablandamiento del fruto si es que lo cocinamos en un medio líquido, porque la pectina es soluble. Ahora, ¿qué cambios vamos a ver durante la cocción? Primero, por calor húmedo o seco vemos la coagulación de las proteínas, que se llega a formar muchas veces espuma dentro de la olla. Esto lo vemos al preparar sopas. Por otro lado, vamos a ver el ablandamiento de la fibra. Otro, vamos a ver la gelificación del almidón. Ahora, el agua de cocción no tenemos que desperdiciarlo, porque acá se van a ir las vitaminas y los minerales. Entonces, al ser vitaminas hidrosolubles, se pierden en el agua de cocción o se movilizan al agua de cocción. Por otro lado, ¿qué mineral perdemos en este agua? Vamos a perder el potasio. Ahora, también vamos a ver la volatilización de los compuestos aromáticos. Y aquí, en el caso del bicarbonato, esto hace que la hemicelulosa se ablande y se active la clorofila, ¿ya? Y esto hay mayor pérdida de nutrientes en este caso. Ahora, ¿qué formas de cocción vamos a poder ver? El puré, primero. Acá se va a eliminar la celulosa por completo casi, porque lo pasamos, tenemos que tamizar el vegetal para hacer un puré. Y también porque antes de eso lo vamos a ablandar por cocción, ¿ya? El budín, vamos a ver una coagulación de las proteínas gracias al huevo que utilizamos. En el soufflé, esto igual es un aspecto esponjoso gracias a la clara batida. Ahora, en estos casos es una muy buena estrategia para dar a los pacientes cuando no quieren o no consumen, no tienen el hábito de consumir vegetales. Podemos darles el budín o el soufflé con verduras. Es mucho más fácil de comer así. Ahora, saltear los vegetales. Algunos también llegan a pasar al medio graso, pese a que no se utiliza mucho contenido graso, mucho aceite, ¿verdad? Pero llega a pasar. Ahora, en el caso de las frituras, estos pueden llegar a causar irritación por la costra que se llega a formar externamente. Ya es irritante para el tubo digestivo. Y también se les puede dar de manera cruda. Ahora, ¿qué pasa si no se mastica bien las verduras? Estos van a pasar al colon, la mayor parte del alimento ingerido pasa, pero sin digerirse. Entonces, el hecho de que nosotros dividamos los vegetales, hagamos las ensaladas con diferentes tipos de corte, facilita su digestión porque esto aumenta la superficie de contacto al vegetal, ¿ya? Por otro lado, vamos a ver las pérdidas por destrucción o dilución, esto más referente a los micronutrientes, ¿ya?
Primero vamos a tener el calor, las pérdidas por calor húmedo o seco. Vamos a ver pérdidas de minerales como el potasio, el sodio, el calcio y el hierro, porque son termolábiles e hidrosolubles también, como en el caso de las vitaminas. Ahora, ¿de qué va a depender el porcentaje que se pierda? Por ejemplo, miren, acá ven que la vitamina C se pierde casi en un 100%, como la vitamina B9, a diferencia de la vitamina K, que solo es un 5%. Estos van a depender de la temperatura en la que se encuentre, porque son termolábiles, también del tiempo de cocción, de la cantidad de agua a la que se ve expuesto el alimento y también si parte de agua fría o de agua caliente, porque aquí vemos que cuando ingresa en agua caliente es como que un cambio drástico de temperatura y se forma una ligera costra que evita que se pierdan estos o evita que pasen los micronutrientes al medio de cocción. Y también si es que ha existido un remojo previo. Al ser hidrosolubles, si está en agua fría, pues van a pasar al agua de remojo. Por otro lado, las técnicas adecuadas para la cocción de vegetales. Esto ya sé que lo vieron en bromatología. Primero, aquellos que tienen clorofila, vamos a hacer un recuerdo. Debe ser en abundante agua porque el pigmento es soluble. El recipiente tiene que estar destapado para evitar la formación de la feofitina. Debe ser con sal porque esto ayuda a que la clorofila se transforme en clorofitina, que esto es un componente favorable dentro de la cocción de las hojas verdes. Esto hace que se vean mucho más brillantes. El tiempo debe ser de 2 a 5 minutos. Ahora, aquellas que contienen antocianinas, en el caso de las remolachas, por ejemplo, tienen que hacerse sin cáscara, con poca agua, que solo cubre el alimento, porque el pigmento es soluble. Esto debe ser tapado en una olla tapada para poder conservar su color y también en un medio ácido para mantener el color. El tiempo debe ser entre 20 y 25 minutos, depende de cuál sea la forma, cómo lo hayan ingresado a la olla, es decir, si lo metieron entero, dividido en dos, en cubitos, rodelas y demás. Por otro lado, los carotenos. Esto igual, el agua debe cubrir, pero no pierde pigmento porque es insoluble. Pero también debe ser en una olla tapada para conservar el calor, en un medio álcali para poder fijar mucho más el sabor. Y también el tiempo necesario. Esto igual depende de lo que les dije antes, de cómo ustedes lo hagan cocer, de qué manera, si va en cortes o enteros. Ahora, aquellos alimentos o verduras que tienen compuestos como las flavonas o las xantonas, estos deben ir en un agua adecuada o un agua suficiente porque el pigmento también es hidrosoluble. El recipiente tapado y en un medio álcali para que este pigmento blanco, para que las flavonas tomen un color amarillo, ¿ya? Y el tiempo igual es necesario. ¿Y cómo sabemos cuál es el tiempo? En cuanto el pigmento blanco sea amarillo, ese es el tiempo adecuado. Ahora, ¿qué otras formas de limpieza vemos dentro de los vegetales? Es importante lavarlos bajo chorro de agua. Las hojas se deben deshojar y remojar porque muchas veces encontramos bichitos o restos de tierra dentro de estos. En el caso de las coles, que son mucho más difíciles de lavar, se debe hacer un desgajo de los ramitos, por así decirlo, para que esté mucho más en contacto con el agua y así se pueda eliminar los mosquitos que tiene. Y también se debe escobillar las partes visibles de las ramas. Ahora, en el caso de las alcachofas, se deben deshojar. Acá tengo un ejemplo. Miren, y luego se le corta las puntitas para poder lavarlo igual bajo el chorro. Ahora, en el caso de las raíces y los tubérculos, sí o sí se lo hace con un cepillo, porque estos llegan a tener pequeñas cantidades de tierra dentro de los orificios que tiene su estructura, ¿sí? Y eso sería todo, muchachos. Al final en la descripción del video o en un comentario les voy a dejar el formulario para que ustedes puedan llenarlo si es que ven la auxiliatura. Y voy a esperar hasta el día martes, hasta las 3 de la tarde, para poder cerrarlo. Llenan el formulario en base a lo que llevamos, que es de los dos temas. Primero hay de frutas y el otro que es de vegetales y grasas también. Si quieren llenan la parte de grasas, si no, no hay problema. Y cuando terminen de llenar les va a lanzar el patrón de las respuestas. Lean bien porque hay preguntas pescaditas ahí. Y si es que la mayoría del curso saca buena nota en el formulario, les voy a pasar estos 2 PDFs para que puedan leerlos. Y eso sería todo, muchachos. Que tengan buena noche.